Pues ustedes saben, en la iglesia venimos por el Señor y para el Señor, ¿correcto? ¿No? Si el pastor está, no está, si alguien falta o no, igual nosotros tenemos que seguir fielmente al Señor. Todos decimos amén, ¿no? Y así nos formamos, ¿verdad? Bueno, ahí les traje algo, una pequeña sorpresita. Si se portan bien y me recuerdan al final, les damos, ¿no? Pero me recuerdan, ¿no? ¿Ya? Bueno, de hecho hay dos sorpresas y las dos son buenas, ¿ya? Vamos a la palabra del Señor y vamos a ir al libro del profeta Ezequiel. El profeta Ezequiel. ¿Qué tendrá Dios para nosotros hoy? He estado pendiente, hermanos, enterado de las noticias que han estado aconteciendo en el país, ¿verdad? Y ciertamente no es algo bonito, pues, ¿no? No es algo así como que uno diga, ay, qué lindos estos días, ¿no? Pero sé lo que ha estado pasando y por eso que estuve orando y Dios ha puesto en mi corazón esta palabra que vamos a compartir sobre la situación que estamos viviendo y qué debemos hacer, qué nos corresponde hacer a nosotros como iglesia y como hijo de Dios. Mientras vamos buscando las Biblias, Ezequiel capítulo 22, vamos a saludar a los que nos acompañan hoy, ¿verdad? A ver si me ayudan. Ustedes saben que a veces la memoria no me ayuda, o a veces más bien me cuesta grabarme algunos nombres, entonces ahí me ayudan, por favor. Por acá veo a la hermana Maribel, nuestra hermana Maribel, viene con su hijita, ella se llama Ruth, ¿verdad? Ruth también. ¿Y segundo nombre? Dayerli. Ya, pero más fácil Ruth, porque como se tiene el nombre de mi esposa, entonces es más fácil de recordar. Está bien, bienvenida. ¿Y cómo le decimos a Ruth Dayerli? Bienvenida a la casa. Amén. Xiomara. Hermana de Aixa. Aixa y Xiomara. ¿Pero quién es mayor? Aixa, ¿verdad? Y Xiomara. Muy bien. ¿Cómo le decimos a Aixa y Xiomara? Amén. No querían que sepa quién es menor, ¿no? Muy bien. A ver, por ahí, Mati está llegando, ¿verdad? Está llegando siempre. Si quieres que te saluden también. Sí, ya está bien. ¿Cómo le decimos a Mati? Matías. La mañana te escuché preguntar qué significa tu nombre. ¿Quieres saber qué significa tu nombre? ¿Te lo digo a ti nomás o que se enteren todos? Que se enteren todos. Que todo el mundo lo sepa. Perdón, no te escuché bien. ¿A ti nomás o? Sí, está bien, todo está bien. Matías. ¿Saben que todos los nombres que empiezan con AS y terminan con AS llevan el nombre del Señor? Y todos los nombres que empiezan con EL o terminan en EL, como Daniel, también llevan el nombre de Dios. En el caso de Matías, Matías significa regalo del Señor. Dígame si es un buen nombre, ¿no? Vamos, qué lindo nombre, ¿verdad? Sí, muy bien. Dios bendiga, Matías. Ok. Gerardo, lo veo siempre bien, perseverante. Nuestra hermana Zulmina, Magali también está yendo bien. Te dejé antes de ir y ahora también está. Qué bueno, muy bien. ¿No? Por aquí todos están. Acá tenemos dos visitas, ¿no? Creo que se llaman Jorge y Olga. Julio. Ok, Julio, perdón. Empieza con J de esta manera. Está bien, entonces Julio y Olga, ¿verdad? ¿Y cómo le decimos en la iglesia a ellos? Amén. Son invitados amigos de Anita, ¿verdad? ¿Sí? Y por aquí haciendo así, como para verlo, está nuestro hermano Manuel, ¿verdad? Y Manuel Sánchez. ¿Cómo le decimos a nuestro hermano Manuel? Cuando uno le invitan allá en Costa Rica y uno llega por primera vez, entonces la cortesía es que decirle que siempre vuelva, ¿no? Y la forma de decirle es, hermano, miren, ya conoce el camino. Como decir, no se pierda, ¿no? Pues ya conoce el camino, ya sabe cómo llegar, ¿no? Además ya está grandecito para que lo traigan. Es una forma de decirlo. Así que nos alegra mucho, hermano Manuel. Adelante siempre con el Señor y firmes, no dejando de congregarnos, porque si no uno se acostumbra, ¿verdad? Amén, muy bien. Ok, entonces vamos a compartir la palabra que tenemos para hoy. ¿No falta nadie para saludar? ¿Alguien más desea que lo salude? ¿Está bien? Ezequiel capítulo 22. A ver.
Vamos a leer, aunque es un poco largo, vamos a ir solamente hasta el versículo 12, ¿ya? Aunque tendríamos que ver todo el pasaje completo. A ver. Ezequiel, capítulo 22. Entonces, vamos a comenzar con la transmisión de la palabra. Vino a mí palabra de Jehová diciendo: tú, hijo de hombre, no juzgarás tú a la ciudad derramadora de sangre y le mostrarás todas sus abominaciones. Dirás pues: así ha dicho Jehová el Señor, ciudad derramadora de sangre en medio de sí, para que venga su hora, y que hizo ídolos contra sí misma para contaminarse. En tu sangre que derramaste has pecado, y te has contaminado en tus ídolos que hiciste, y has hecho acercar tu día, y has llegado al término de tus años. Por tanto, te he dado en oprobio a las naciones, y en escarnio a todas las tierras. Las que están cerca de ti y las que están lejos, ¿qué van a hacer? Se reirán de ti, amancillada de nombre y de grande turbación. He aquí que los príncipes de Israel, está hablando de las autoridades, he aquí que los príncipes de Israel, cada uno según su poder, se esfuerzan en derramar sangre. Al padre y a la madre despreciaron en ti, al extranjero trataron con violencia en medio de ti, al huérfano y a la viuda despojaron en ti. Mis santuarios menospreciaste, y mis días de reposo, ¿qué pasó? Has profanado. Calumniadores hubo en ti para derramar sangre, y sobre los montes comieron en ti, hicieron en medio de ti perversidades. La desnudez del padre descubrieron en ti, y en ti hicieron violencia a la que estaba inmunda por su menstruo. Cada uno hizo abominación con la mujer de su prójimo, cada uno contaminó pervertidamente a su nuera, y cada uno violó en ti a su hermana, hija de su padre. Precio recibieron en ti para derramar sangre, interés y usura tomaste, y a tus prójimos defraudaste con violencia. Te olvidaste de quién. Te olvidaste de mí, dice Jehová. ¿A quién le está diciendo esto? ¿Al pueblo gentil, a los paganos, a los inconversos, a los inmundos, a los que están fuera de la gracia de Dios, o le está hablando al pueblo de Dios? Al pueblo de Dios. Así que debemos recibirlo esto también nosotros como iglesia, como pueblo de Dios, como hijo de Dios, a ver qué palabra tiene para nosotros. Quiero invitarle que cierre sus ojitos un momento, hagamos una oración sencilla pero sincera. Padre, te damos gracias porque tú eres real, tú eres un Dios que nunca se complace en la injusticia, en la maldad, sino que llamas a tu pueblo a reaccionar, a tomar decisiones de cambio, porque tú no quieres el mal, tú no quieres, Señor Padre Santo, violencia, tú no quieres injusticia en la tierra, opresión. Señor, tú buscas la paz realmente, la verdadera paz y la verdadera justicia social en la que tú tienes reservada para aquellos que te buscan con un corazón sincero.
pero también reconocemos que eres un Dios justo, que hace justicia y juicio en medio de las sociedades, en medio de las naciones. Señor, abre nuestros ojos, abre nuestros oídos espirituales, danos entendimiento en esta palabra, que no la tomemos como una palabra más, que no la recibamos, Señor, como algo que viene y se va, como algo que es parte de un culto, de un programa, sino como la palabra que tienes para nosotros hoy, en este tiempo que nos toca vivir en nuestra nación. Señor, que tu palabra nos hable, nos exhorte, nos confronte, pero nos mueva también a tomar decisiones de cambio que traigan restauración, sanidad, salud, bienestar para nuestra tierra, Señor. Te necesitamos, Señor. Necesitamos una intervención tuya sobre nuestro país. Señor, el Perú y las naciones no cambiarán por mano de hombres, sino cuando tú intervienes, cuando tú decretas, cuando eres tú, Señor, quien mandas y las cosas suceden. Gracias, Señor. Gracias. Háblanos, Señor, a través de tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Y todos decimos amén. 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 Yo le he puesto un nombre un poco extraño, medio raro a este tema que voy a compartir. Y le he llamado así: Dios busca solucionadores de crisis. Alguien dígame cómo se llama el tema que vamos a compartir hoy. ¿Cómo se llama el tema? Un poco raro, ¿no? Solucionadores. Pero se entiende, ¿verdad? ¿Quién es un solucionador? Ya, ¿no? El que da solución a los problemas, ¿verdad? A dificultades, a crisis, etc. ¿Será verdad que Dios busca solucionadores? ¿Y por qué Dios busca? ¿Acaso Dios no lo puede hacer? ¿Acaso Dios mismo no se puede encargar? ¿O será que en la Biblia encontramos que Dios usa hombres, personas, quiero decir, hombres o mujeres, hombres y mujeres, ¿no? ¿Sí? Aunque Dios mismo lo puede hacer, pero Dios usa personas, es la manera en que Dios actúa, ¿cierto? ¿Verdad? Entonces Dios busca, selecciona personas a quienes quiere usar. Como en este caso, nuestro país se encuentra en crisis. ¿En cuántos muertos ha habido en estos últimos días? ¿Cuánta violencia se ha desatado en las calles? Algunos dirán es justo, otros dirán no es justo. Algunos dirán era necesario, otros dirán no era necesario. Algunos dirán pero han destruido muchas cosas. Pero otros dirán es que solamente así se hace oír el pueblo. Unos dicen sí, tiene razón, otros dicen no tiene razón. Pero el hecho es que nuestro país se encuentra encendido. En nuestro país estamos viendo ahora mismo la gente nuevamente llorando, sufriendo. Van al mercado, es increíble, yo me quedé sorprendido de escuchar que la zanahoria llegó a costar 15 soles, 20 soles, hasta 20 soles el kilo. En un kilo, ¿cuántas zanahorias vienen? Las mamás, a ver, unas zanahorias medianas, ¿cuánto vienen? ¿3, 4? ¿Con 4 o 5? O sea, 4 soles cada uno. Una zanahoria. Estamos hablando, $1 por zanahoria. Medianito. Tanto. El aceite, el azúcar, o sea, todos los comestibles básicos. Ayer fui a echar gasolina al carro y con lo que normalmente yo le echo no me alcanzó, solamente para un cuarto, con lo que comúnmente echaba y que me duraba para bastante, solamente un cuarto de tanque con una cantidad de dinero que debería alcanzarme tranquilamente. Increíble. Entonces uno dice, con razón la gente se levanta, con razón la gente protesta. Ahora, ¿pero eso ha traído solución? Pregunto, ¿han solucionado algo? ¿Se han mejorado las cosas? ¿Se ha alcanzado el propósito? Entonces, ¿dónde está la solución? Y me voy a adelantar un poquito y quiero que vayan al versículo 30, aunque todavía no nos vamos a explayar ahí, pero quisiera que vayan un momento al versículo 30. Y yo les voy a leer ese versículo también en otras versiones, otras traducciones.
El versículo 30 ya es la solución de Dios. Esa es la solución que Dios da. Me voy a adelantar un poco hacia el final. Y dice el versículo 30: y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra, para que yo no la destruyese. Pero tristemente ese versículo termina diciendo que aunque Dios está buscando, ¿qué dice? No lo ve. En otra traducción, la Biblia, Dios habla hoy, dice: yo he buscado entre esa gente a alguien que haga algo en favor del país y que interceda ante mí para que yo no los destruya, pero no lo he encontrado. Hago otra traducción, la Nueva Traducción Viviente: busqué a alguien que pudiera reconstruir la muralla de justicia que resguarda el país. Busqué a alguien que se pusiera en la brecha de la muralla para que yo no tuviera que destruirlos, pero no encontré a nadie. Y es palabra de Dios. Y hago otra traducción más que se lo voy a decir después más adelante. Entonces, yo me pongo a pensar, no sé usted, pero cuando las cosas comienzan a ir mal en un país, como la crisis nacional que estamos viviendo, la tendencia natural es mirar para un lado y mirar para otro para buscar culpables, ¿cierto? Y buscamos los culpables en otro lado. Los culpables son los políticos, los culpables es el presidente, los culpables son los malos ministros, los culpables los malos funcionarios, los culpables la corrupción, y miramos para todos lados a buscar culpables que justifiquen qué está pasando en nuestro país, quiénes son los culpables, y comenzamos a mirar a otros, y por eso es que se ataca a otros, tengan razón o no. Pero ¿se ha puesto a pensar en algún momento que la causa de la crisis, la causa principal de la crisis, puede estar en nosotros mismos? Y no allá, sino aquí. ¿Se ha puesto a pensar en eso? Si no se ha puesto a pensar, piense ahora. Que la causa de la crisis no solo se deba a otros, sino también a mí y a nosotros. Y esto es lo que nos muestra este pasaje. Y de repente estamos errando el blanco, y por eso que no se solucionan las cosas, porque miramos para otro lado, donde más bien Dios nos está llamando a mirar dentro de nosotros mismos para tomar decisiones de cambio, llámese arrepentimiento, de manera que nuestro cambio produzca el cambio en nuestra nación. Porque como un inconverso, un mundano, un gentil, un desgraciado en el sentido de que está fuera de la gracia de Dios, va a traer bienestar a la nación, va a traer justicia a la nación. ¿Cómo el injusto va a ser justicia? ¿Cómo el perverso, el inmundo va a traer sanidad, santidad y bien? ¿Me explico, hermanos? Somos nosotros. Pero si nosotros estamos fallando, pues algo no está bien. Por eso que aquí, en este pasaje que estamos leyendo, y todo el capítulo, inclusive capítulos anteriores también, estamos encontrando una situación similar en la nación de Israel, y entendemos que Israel, bueno, en este caso Judá y Jerusalén, como pueblo de Dios, y donde Dios les hace ver a ellos lo que ellos no querían ver. Ellos solo querían ver, igual que la gente de aquí, mirar para otro lado, mirar a ver quiénes son los culpables de la desgracia, de la crisis, de la violencia, de la injusticia, del problema, de la corrupción. Miran para afuera, miran para el costado, pero no miran hacia sí mismos. Y por eso que Dios manda al profeta para que el pueblo mire interiormente a sí mismo. Eso es los psicólogos dirían, una vista introspectiva. ¿Cuál fue la razón? ¿En qué fallaron ellos? Esta nación se encontraba en un estado de decadencia moral, decadencia espiritual, decadencia social, y por eso todo eso había afectado la vida nacional, incluyendo la economía. ¿Por qué estaba
así la nación? ¿Por qué nuestra nación está como está? ¿Por qué? Porque ninguna nación, ninguna, así sea atea, así se llame comunista, como quiera, también budista, musulmana, la que sea, ninguna nación se puede separar, divorciar, disociar de su relación con Dios, porque Dios ha hecho las naciones de la tierra. Dios ha creado al hombre y lo ha puesto sobre una tierra. Esa tierra se le puede llamar patria, nación, estado, país, como quiera. La Biblia dice claramente: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. De Jehová es. Y por eso, como es de Jehová, debemos dar cuentas a Jehová y debemos vivir conforme a las leyes y mandamientos que Dios ha establecido. Y cuando el pueblo desconoce, cuando el pueblo ignora, o peor todavía, cuando el pueblo sí conoce la ley de Dios, cuando el pueblo sí sabe los mandamientos de Dios, pero no las obedece, los ignora o se relajan. Si entendemos esta palabra, relajarse, ¿verdad? En la obediencia, en el cumplimiento estricto, fiel, perseverante. Entonces después es que vienen los resultados. Entonces es cuando vemos las consecuencias que hoy en día estamos viendo. Y cuando por mucho tiempo Dios ha estado hablando a la iglesia, a su pueblo: busquen a Dios, clamen a Dios, es tiempo de buscar a Dios, es tiempo de arrepentimiento, es tiempo de búsqueda del Señor. Y no estamos diciendo todo, pero muchos lo toman como una palabra más, un mensaje más. Les voy a decir algo, hermanos. Además de que tenemos que examinarnos y ver en qué estamos fallando para que nos lleve a una decisión de cambio que debe llamarse arrepentimiento, lo que yo les quiero decir es que, y he estado meditando bastante en esto, si usted cree, cualquiera, cree que la solución va a venir, la solución a la crisis va a venir por medio de los actores políticos, están errando el rumbo. Si usted cree que la solución va a venir por las protestas callejeras, que el pueblo tiene que levantarse y sacar a ese señor, ¿no?, están errando el blanco. Si cree que la solución a la crisis va a venir por el Congreso, que tienen que echarlo, tienen que obligarlo a renunciar, están errando el blanco. Nada de eso, nada de actores humanos antes que Dios. Y antes que el pueblo de Dios haga lo que le toca hacer primero. Y por eso es que no pasa nada. Por eso es que muchos dicen: ahora sí lo van a hacer, ahora sí. En el Congreso, en la calle, en las protestas, en la violencia, y no pasa nada. ¿Saben por qué? Porque es la iglesia la que tiene el poder y la autoridad dada por Dios. El Señor Jesús dijo: toda potestad significa toda autoridad me ha sido dada. Dijo el Señor, ¿se acuerdan? Mateo 28. Me ha sido dada. Por tanto, vayan. Y en Efesios dice que esa autoridad se la ha dado a la iglesia. O sea, toda la autoridad de Cristo, en el cielo y en la tierra, ¿a quién ha sido dada? Entonces, ¿quién tiene la autoridad? ¿Quién tiene el poder? La iglesia. La iglesia no se da cuenta de eso. ¿Y qué está haciendo? Poniendo su confianza que el Congreso lo haga, que la protesta lo haga, y eso va a traer solución a la crisis. Hagamos, hermano. Entonces, ¿qué tenemos que hacer acá? Quiero que abra su Biblia, si lo ha cerrado, en Ezequiel 22. Vamos a ver algunas cosas. Para que el cambio y la solución venga a nuestra nación, en medio de la crisis, primero nosotros vamos a tener que cambiar. Y para cambiar nosotros, lo primero que tenemos que hacer es dejar de pensar, ¿verdad?, que yo no tengo la culpa y que otros tienen la culpa. Porque si no entendamos por qué en la Biblia encontramos a un Daniel, ¿no?, que clama, que llora por su nación, ¿no?,
y otros profetas y otros hombres de Dios como Nehemías y otros, que ellos dicen, nosotros, la nación toda, hemos pecado. Ellos no dicen, ellos pecaron, sino dicen, nosotros, se incluye, hemos pecado. Entonces lo primero es observar, escudriñar, examinarnos a nosotros mismos para ver y reconocer en qué estamos fallándole a Dios. Me voy explicando, hermano. ¿Está siguiendo? Diga. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasaba aquí? Como este pueblo, Judá y Jerusalén, no se reconocían a sí mismos en tanta maldad que aquí está señalado con toda claridad específicamente. Yo les voy a decir aquí por lo menos 20 pecados en esta primera parte que se menciona, 20 pecados. Que el pueblo simplemente pensaba que con ellos no tenía que ver, pero entonces Dios le manda al profeta para decir, este es tu pecado, este es tu pecado, este es tu pecado. Y por lo tanto, no es para avergonzar, sino es para llamar al pueblo a un cambio, a un arrepentimiento. ¿Me voy explicando, hermanos? Amén. Entonces, ¿cuáles son los pecados? Porque si uno se va a arrepentir, primero tengo que reconocer que si eso es pecado, ¿no? Que si yo digo, no, es que eso es una fallita. No, esa es una debilidad nomás, es un problemita que estoy tratando de solucionar. Entonces no reconoce como pecado. Y por lo tanto no hay arrepentimiento. Y como no hay arrepentimiento, tampoco hay cambio. Y sabe que la palabra arrepentimiento literalmente significa cambio de dirección. Arrepentimiento significa cambio de dirección, ¿no? Metonía es la palabra. Entonces, mira, es como que yo estoy yendo para allá y cambio de dirección. De norte a sur. Eso es. Si antes estaba sirviendo el pecado, haciendo maldad, cometiendo malas cosas, malos pensamientos, fornicación, mentira, adulterio, chisme, etc. Entonces dejo de vivir para el pecado y volteo, le doy la espalda al pecado y vuelvo mi vida, mi corazón para Dios. Abandono el pecado, el mundo, la maldad. ¿Me explico? Eso es arrepentimiento. No es solamente hacer una oración, es abandonar, es renunciar, es dejar atrás, es dejar de practicar el pecado. Sí. Ahora, ¿quién va a decir que es limpio de manos? En el sentido, como dice la Biblia, no hay justo ni siquiera uno. Entonces, ¿cuál es mi pecado para el cual yo debo arrepentirme? Vamos a ver acá algunos pecados, 20 pecados que Dios les señala al pueblo, que ellos mismos no querían darse cuenta, ¿verdad? Y vamos a ver si alguno de esos tenga que ver con alguno de nosotros, o algunos. A ver, vino a mí palabra de Jehová diciendo, tú, hijo de hombre, no juzgarás tú a la ciudad derramadora de sangre y le mostrarás todas sus abominaciones. Entonces aquí lo primero que encontramos es el pecado de homicidio, asesinato. Cuando aquí se habla, Ezequiel capítulo 22, versículo 2 ahora, cuando aquí se habla ciudad derramadora de sangre, se está hablando de muertos, gente que ha sido asesinada, gente que ha muerto con violencia, por eso se ha derramado su sangre, ¿verdad? Entonces para Dios, para Dios, la vida de un hombre jamás debe extinguirse. Dios no hizo al hombre para que muera. Dios, que es eterno, nos hizo su imagen y semejanza, ¿correcto? ¿Eso dice la Biblia? ¿Sí? Entonces nos creó. Nos creó. Sí. Estaba diciendo que Dios, como es eterno, nos hizo a su imagen y semejanza. Entonces cuando Dios vio al hombre, cuando creó el hombre, nos creó para que vivamos eternamente. Dios no quiere la muerte del hombre. Dios no creó al hombre para morir. Dios nos creó para que viviera eternamente con Él. Entonces, cuando una persona muere, eso es un acto que agravia a Dios, a su santidad, a su justicia. Dios no permite, no pasa por alto la muerte de nadie. Recuerden ustedes que en la sangre está la vida, y cuando se derrama la sangre se está derramando la vida de una persona. Por eso que la Biblia habla aún de la sangre de ¿cómo se llamó la primera persona que murió sobre la tierra? Le derramaron su sangre, la sangre de Abel. Y la Biblia dice que su sangre aún clama hasta el día de hoy, porque la sangre es viva.
Entonces, al derramarse su sangre, se corta su existencia sobre la tierra. Entonces, pero la sangre continúa viva, la sangre que fue derramada. Y esa persona no existe, pero la sangre continúa viva. Entonces, eso es abominable, es abominación ante los ojos de Dios. Un muerto, una persona que muere en violencia. Estos días han pasado violencia que ha traído muerte, derramamiento de sangre de varias personas. Se habla de 7, de 8 personas que murieron, quizás sean más. Y eso es lo que aquí está diciendo, ciudad derramadora de sangre. Estamos hablando solo de las protestas. Ahora, ¿cuánta gente más muere por víctima de asesinatos, de sicariato, de robos, de asaltos, por un celular? Siguiente pecado, versículo 3. El versículo 3, el siguiente pecado es de los que hacen ídolos. Dice el versículo 3, dirás pues, así ha dicho Jehová el Señor, ciudad derramadora de sangre en medio de sí, para que venga su hora, y que hizo ídolos contra sí misma para contaminarse. Y aquí está hablando de ídolos físicos, materiales, ¿no? Ídolos, es decir, representaciones de dioses, de divinidades, no del Dios verdadero, porque Dios es espíritu, no tiene forma. No hay manera de hacer una representación material, física, ¿verdad?, palpable de Dios, porque Dios es espíritu y el espíritu no tiene forma, no tiene una forma visible. ¿Me explico, hermanos? Entonces el hombre trata de hacerse su propio Dios para reemplazar al Dios verdadero, porque ese es el problema del hombre. El hombre quiere ver para creer, pero el hombre de Dios no necesita ver para creer, es necesario creer para luego ver. Amén. Pero hay muchos que quieren ver, y acá está, otra vez estamos hablando del pueblo de Dios. ¿Para qué necesitan un ídolo si tienen al Dios grande, justo, poderoso, verdadero? Pero algunos lo hacen, como quien dice, por si acaso. O sea, si Dios me falla, si no resulta, entonces por si acaso, este santito, esta virgencita, esta imagen, ¿cómo se llama eso que antiguamente se ponía? Cola de... no, rabo de... sí, rabo, ¿no? ¿De qué? A ver, ¿saben? O patita de también. O en la entrada también. En la entrada de la casa, ¿qué ponen detrás? Sábila, ya ven, sábila. O si no, una herradura también. ¿Qué más? Guayrulo. ¿Ah? La ruda también. Están saliendo todas las verduras también. ¿Para qué necesitamos eso? Si tenemos a Dios. ¿Para qué? ¿Tiene un guardado en su casa? Cuidado. No, eso va en serio, cada uno, examínese, porque la idolatría es reemplazar al Dios invisible, espíritu verdadero, por una imagen, una representación en papel, en yeso, en madera, en lo que sea. Eso es abominable, abominación ante los ojos de Dios. A Dios no le agrada. Uno de los pecados, si se puede decir así, más graves ante los ojos de Dios es la idolatría, porque está tratando de sustituir, reemplazar al único Dios por otro, en minúsculas. Dios no se agrada por eso, y por eso viene el juicio. Juicio viene sobre la gente, sobre la casa, sobre la nación, en la idolatría. Miren ustedes la historia de los grandes imperios. Miren los imperios: imperio asirio, imperio babilónico, imperio egipcio, imperio incaico, también imperio maya, azteca. Todos cayeron por idolatría. El imperio romano también por idolatría. Todos cayeron. La idolatría es una de las causas que destruyen una nación. Hasta los imperios más grandes han caído por la idolatría. Dios abomina eso. Gracias por el amén. Entonces, ese es otro pecado. El otro pecado, además de hacer ídolos, es adorar los ídolos. Una cosa es hacerlo y otra cosa es adorarlo. Pero ambos son pecados. Ambos son pecados.
No vaya a ser como una persona que iba a una iglesia y decía, le encontré vendiendo licor en su tienda. Vendía alcohol, licor, cerveza, vinos y otras cosas. Y yo, ¿cómo usted vende? Y usted dice que todavía sirve en la iglesia. Sí, pero yo solamente lo vendo, yo no los tomo, dice. Entonces, pero ese alcohol destruye, hace daño, lleva a tantos otros pecados, ¿sí o no? Entonces, ¿cómo podemos nosotros, como el que vende droga? A veces está bien, pero yo lo vendo nomás, yo no fumo. ¿Así? Pero está destruyendo vidas, ¿sí o no? ¿Sí? Entonces acá también, versículo 4, en tu sangre que derramaste has pecado. ¿Ves cómo Dios le dice claramente? Lo que ellos no querían ver, no querían reconocer, Dios le dice, has pecado. Y te has contaminado, ¿en qué? En tus ídolos que hiciste. Y has hecho acercar tu día y has llegado al término de tus años. O sea, está diciendo que viene destrucción, juicio por causa de ese pecado. Por tanto, dice ahí, te he dado en oprobio a las naciones y en escarnio a todas las tierras. Escarnio significa hacer burla. Israel o Judá había llegado a ser motivo de escarnio, de oprobio, de burla entre las naciones, para decir cómo esa nación que dice que tiene al Dios, su Dios, que sirven a su Dios, mira cómo están, mira dónde han llegado, mira cómo se encuentran, todos lo oprimen, todos lo vencen, todas las cosas que pasan ahí. Estos días en el mundo han estado hablando del Perú, pero no cosas bonitas, ¿no? Por las cosas que se han dicho y se han hecho aquí. Eso es escarnio. Y hacen escarnio de la nación. Pero por consecuencia, no diga porque es que habló mal, es que siempre no se sabe expresar. No. Es por el pecado de la nación. Que Dios lo entrega, que Dios lo deja en manos de gente así. Otro, versículo 7, miren. Este es otro pecado que agrava. Miren que está entre los primeros. Dice, al padre y a la madre despreciaron en ti. Y está hablando del deshonrar, está hablando del menosprecio, el deshonor hacia los padres. Y señala a ambos, al padre y a la madre. Despreciaron en ti, o sea, en tu ciudad, en tu nación. Cuando no se honra a los padres, es un mandamiento que Dios nos ha dado, ¿cierto? Amén. Amén. Honra a tu padre y a tu madre, ¿para qué? Para que te vaya bien y tengas larga vida sobre la tierra que Jehová tu Dios te da. O sea, y la Biblia dice, es el primer mandamiento con promesa. Hay promesa de bendición y de larga vida, o sea, de salud. Pero por lo tanto, si no se cumple con ese mandamiento, entonces también lo opuesto va a suceder. Si hay bendición por honrar a los padres, ¿qué va a pasar cuando se deshonra a los padres? Y eso estamos viendo acá. Menospreciar, tratar con indignidad, despreciar, aquí se despreciaste al padre y madre. O sea, no darle el lugar que le corresponde, no velar por ellos, no cuidar de ellos. O sea, eso es algo que agravia el corazón de Dios, porque estamos desobedeciendo el mandato. Es un mandato, es uno de los 10 mandamientos que son conocidos. Y algunos lo toman en poco. Algunos lo toman como algo ligero. ¿Saben que uno de los miedos que tienen muchas personas cuando llegan a una edad, como se llama la edad dorada, la edad de oro, es que los lleven a un asilo? Y se sabe que hay hijos que hacen eso, ¿no? Como decir, para que no moleste, no fatigue, no sea tanta carga, todo, hay que mandarlo allá. Yo he estado ahora mismo en una ciudad que es un asilo. Una ciudad, no un asilo es como un establecimiento, un edificio, digamos, ¿no? Cerrado, pero allá no. ¿Saben qué han hecho allá? En esta ciudad, que es una ciudad ahí nomás, se llama la ciudad, ¿cómo se llama eso? Ahorita voy a recordar. The Villages. ¿Saben qué han hecho? En vez de que los encierren dentro de una construcción, lo que han hecho es que los señores de edad se han puesto de acuerdo y ellos han edificado una ciudad. Y han pedido ayuda de un condado, se llama ya como de un pueblo, de otro pueblo y de otro pueblo, y les han dado tierras. Y en esas tierras, en vez de encerrarse, han construido una ciudad, como decir San Juan de Miraflores, Surquillo, Surco, así, todo abierto.
y tienen de todo. Una ciudad completa, todo. Entonces, esas ciudades están llenas de personas jubiladas, que ya han cumplido su tiempo de trabajo, de servicio, y entonces ahí van a retirarse. Y tienen de todo, en una ciudad abierta, bien bonita. Y ha prosperado tanto esa ciudad con el trabajo de ellos. O sea, pura gente de edad jubilada. O sea, tienen experiencia pues de todo, ¿no? En ingeniería, en administración, en contabilidad, en todo. Entonces ellos se han unido y han hecho prosperar esa ciudad tanto que están comprando tierras de las provincias que están a los costados, a todos lados. Se está extendiendo enormemente. Y son una de las ciudades más prósperas, y los dueños son los ancianitos. Enorme. Eso está bueno, ¿no? Y la gente lo quiere mucho, ¿no? Pero acá, ¿qué ha pasado? Han despreciado al Padre del Mal. Versículo 7 también dice: han oprimido a los extranjeros. Dice: al extranjero trataron con violencia en medio de ti. Esto es señalado como un pecado ante los ojos de Dios. Cuando en una nación se oprime al extranjero, se explota al extranjero, se aprovechan de la fuerza de trabajo de un extranjero, eso es pecado abominable a los ojos de Dios. ¿Aló? ¿Me estoy explicando? Y todos los que oyen esto deben saber: no se debe explotar, no se debe oprimir, no se debe aprovechar del extranjero, más bien se debe ayudar al extranjero. Y al pueblo de Dios se le demandó diciéndole: porque extranjero fuiste en tierra de Egipto. Y también nosotros hemos sido extranjeros espiritualmente hablando, cuando vivimos en el mundo, andamos en el mundo. Ahora somos ciudadanos del reino de los cielos. Pero a los extranjeros que viven en nuestra nación debemos tratarlos con justicia. Escúchame, para entenderlo más claro: si a un peruano se le paga, ¿cuánto es el sueldo mínimo? Todavía está en 9.30, ¿no? Están hablando de subirlo 930 soles, eso es menos de $300. Al tipo de cambio, como ha estado con la inflación y todo, está como en $250 al mes. Qué vergüenza, lo están escuchando y van a oír en varios países. $250. Yo estaba hablando de eso porque siempre en medio de la conversación a veces hay preguntas y respuestas. $250 en un mes. Y usted sabe que hay más del 50% que viven con menos de eso. El 70 a 80% en el Perú viven en la informalidad, no son formales. O sea, trabajan fuera de la legalidad, ¿no? Porque si no tendrían que gastar tanto que no les alcanza. Y con el comercio digo: ¿y cuál es el sueldo mínimo aquí? El sueldo mínimo ahí es por hora. Por hora. En una hora el sueldo mínimo, dependiendo del estado, puede estar $14, $15, $20, pero no bajan de $13 la hora. O sea, multiplica, a ver, o sea, tiene por lo menos $100 por día. Una jornada de 8 horas. $100 por día. ¿Cuánto es eso? En soles. Eso sin contar las propinas, que en muchos casos casi todo es propina. Desde que usted baja del avión hay que dar propina. Le cargan la maleta, tiene que dar propina. Lo llevan en el taxi o en el bus, tiene que darle propina al chofer, y al que le baja la maleta hay que darle propina. Le abre la puerta del hotel, hay que darle propina. Le suben la maleta al otro botón, hay que darle su propina. Usted pide que le traigan un sándwich, una comida, tiene que darle propina. Pide otra pizza para el almuerzo, tiene que dar propina. Y en tanta propina usted se queda sin nada, usted también comienza a pedir propina también, porque no tiene nada. Sí, pues tanta propina, yo no tengo ya hay que pedir propina también. Así es el sistema. A ver, estaba diciendo a los extranjeros: si el sueldo mínimo de un nacional es 930 soles, ¿cuánto se debe pagar al extranjero? ¿Cuánto se le debe pagar? Igual. Por lo menos igual. Por lo menos. No menos que eso. Porque si se le da menos, entonces eso es explotación, eso es opresión, eso es violencia también contra su economía, su dignidad. ¿Me estoy explicando, hermanos? Estoy diciendo esto porque mucha gente lo hace, entre ellos cristianos, llamados cristianos también.
Hay otros peor, ahora se han inventado unas técnicas para no pagar. Dice, no, ya, ¿quieres dar trabajo? Entre, dice, ya, entonces, pero te voy a pagar en la quincena, ¿no? Después, cuando llega la quincena, dicen, no, estos primeros 15 días es de práctica, es de, algo así le llaman, ¿no? Como de prueba, ahí está, de prueba, ¿no? Y después, entonces, con eso ya le engañaron, le tomaron 15 días de gratis. Después de eso, todavía, a la otra quincena, dice, ya te voy a pagar, pero ¿sabes qué? Hay reducción de personal, entonces, 15 días para pagar, y así los tienen, ¿no? Traen otro personal nuevo, y a este que ya trabajó, nunca le llegan a pagar, siempre dicen, vuelve, es una cosa, ¿de dónde aprendieron eso? No lo sé, no era así en nuestro país antes, no era así. ¿Quién trajo ese invento acá? Lo malo que se ve en otras naciones, eso es lo que trae. Pero eso es abominable ante Dios. Eso es pecado ante Dios y hay que denunciarlo, hay que decirlo. Por eso el profeta lo está diciendo. Pero nosotros como hijos de Dios, como pueblo de Dios, cumplimos un rol profético, donde anunciamos la verdad del Evangelio, pero también denunciamos el pecado y la injusticia del hombre. Digan amén. Amén. Es nuestro deber decirlo. Porque no podemos permanecer impasibles, callados ante la opresión, la injusticia, la maldad de la gente. Que si yo callo donde veo que hay injusticia, entonces me estoy haciendo parte del sistema corrupto. ¿Aló? Amén. ¿Qué más? Versículo 7 también dice, despojan, ¿dónde están? Al huérfano y a la viuda despojaron en ti. Al huérfano y a la viuda, o sea, está hablando, ¿verdad? Por un lado, al padre y a la madre desprecia, al extranjero lo tratan con violencia. Ahora viene el huérfano y la viuda, ¿no? Ese es el pecado número 6, ¿no? Despojan, o sea, son gente insensible. Ustedes saben, estamos hablando de la población más vulnerable, ¿no? Los pobres de la tierra, los más débiles, el extranjero, el huérfano, la viuda, son gente que no tienen cómo hacer valer sus derechos, cómo reclamar. Pues no dicen, no, simplemente te vas, te voto, hay mucha gente esperando, entonces tienen que aguantar calladitos, no sufrir, ¿verdad? ¿Cómo se dice? Con impotencia, ¿no? Así es la palabra, ¿no? Bueno. Se entiende. Pero oprimen, despojan, quiere decir, o sea, el huérfano y la viuda que apenas tienen cómo vivir, cómo sostenerse, aún así no tienen misericordia, no tienen una pizca de compasión, ¿verdad? Más bien tratan de cómo sacarle hasta el último, chuparle la última gota de sangre, o sea, todo lo que puedan sacarle, ¿no? Esa gente tan malvada, hasta ese punto. Ahora escuchen, estamos hablando del pueblo de Dios. Gente que conoce la ley de Dios. ¿Será posible que entre el pueblo cristiano haya gente así? Uno se asombra y dice, eso no puede ser, no debería haber. Pero ¿qué hacemos? ¿Tapamos el sol con un dedo? ¿Se puede? No se puede. Entonces, empresarios cristianos, jefes cristianos, dueños cristianos, tenemos que, si está fallando en eso, arrepientas y pida perdón, ¿no? Y cambie de actitud. No diga como aquel que dice, sí, pero yo sé que está mal, pero yo todos los días voy a la iglesia, me arrepiento, pido perdón a Dios, doy mi ofrenda, y después ¿qué? Sigue igual. Y la otra semana otra vez dice que se arrepiente y pide perdón a Dios, da su ofrenda, ¿no? O sea, ¿con eso cree que le está comprando el perdón de Dios? ¿Será que Dios así no va a pasar nada? ¿Y dónde queda lo que la Biblia dice que de Dios nadie se burla? Eso dice, ¿verdad, Gálatas? No erréis porque Dios no puede ser burlado, todo lo que el hombre sembrara, eso también se dará. Claro que algunos dicen, sí, pero yo veo que la gente injusta, la gente mala, perversa, más bien, mire cómo prospera, mire cómo le va, mire cómo... No, todo le va bien, todo. No. Estoy leyendo el libro de Job estos días, estas semanas, y hay unos capítulos enteros en Job donde habla acerca de eso, y el destino que le espera a los soberbios, a los malos, a los injustos, ¿verdad? Dios le da su tiempo para que se arrepientan también, porque Dios tiene misericordia de todos, aunque no lo merezcan.
Pero si no se arrepienten, con toda seguridad la calamidad, el mal, la injusticia, perdón, la desgracia vienen en camino. Con toda seguridad. Porque de Dios nadie se burla. Sí. Entonces, versículo 8. Miren esto. Perdón, sí, versículo 8. Dice, mi santuario menospreciaste y mis días de reposo has profanado. Aquí está hablando de dos pecados más. El número 8 es, número 7, deshonrar o menospreciar el santuario de Dios. ¿Qué es el santuario de Dios? El templo, la casa de Dios. El lugar donde uno viene a adorar y a servir a Dios. ¿Sí? Y acá dice, otra vez, mi santuario menospreciaste. O sea, tuvieron en poco, ¿no? Tuvieron en poco, o sea. Y luego dice, profanaste mi día de reposo. El día de reposo es un mandamiento de Dios. Diga por favor, es un mandamiento de Dios. ¿Qué significa día de reposo? ¿Qué significa? Reposar. Cuando usted deja reposando, usted lo deja quietito, ¿no? Usted deja reposar la harina o algo, usted lo deja quieto por un tiempo, no se mueve, está tranquilo, ¿cierto? Entonces cuando la Biblia habla día de reposo, está hablando de cese de actividades de trabajo. Por ejemplo, ustedes están respetando el día de reposo. Ustedes están cumpliendo con el día de reposo hoy porque lo están dedicando a Dios. Eso es lo que la Biblia dice, 6 días trabajarás, el 7º lo dedicarás a Jehová. Ese es el mandamiento. En otra parte también dice, el 7º descansarás, también dice sí. Pero es un mandato de Dios. Y Dios ha mandado que debemos de, así como Dios ha mandado, hay el mandamiento del trabajo, también existe el mandamiento del descanso. Y ese día de descanso es para dedicarlo a Dios. Y luego usted con su familia. ¿Me siguen, hermano? Pero cuando una persona no cumple con ese mandamiento, entonces profana el día de reposo. ¿Y qué significa profanar? Profanar sencillamente es hacer común algo que es de uso sagrado. Lo sagrado es aquello que ha sido separado, dedicado para el uso exclusivo de Dios y de las cosas sagradas, santas. ¿Me explico? ¿Ya? Entonces, por ejemplo, esto es sagrado en el sentido que está dedicado solamente para las cosas de Dios, ¿no? Este púlpito, este altar, todas las cosas que están aquí, hasta las sillas, todo esto ha sido dedicado para Dios. No pueden tener un uso común porque han sido dedicadas para Dios. Si se usa en algo de la vida corriente común, se está profanando porque ha sido consagrado, dedicado a uso exclusivo de Dios. ¿Me explico, hermano? ¿Ya? Entonces, el día de reposo es un día que ha sido consagrado por Dios mismo para Dios, para que el hombre tome ese tiempo para dedicarlo a Dios. Por eso cuando venimos al santuario, venimos a la casa, uno no debe estar preocupado. ¿Qué hora termina, pastor? ¿Ya? Mire, pues casi ya casi, ¿ya? Le doy 5 minutos para terminar, pastor. Usted sabe, ¿no? Hay gente que presiona sin palabras, ¿no? El lenguaje sin palabras. O sea, mira el reloj, ponen eso aquí. Esa es presión. Presión de así también. Así. Por eso ya hasta la batería ya no lo hemos reemplazado ahí para que no estén mirando el reloj. Y ya le vamos a cambiar. Pero no se debe profanar. Lo sagrado no se puede hacer de uso común. Es para Dios. Eso dice, no te apresures a salir de la presencia de Jehová. Eso dice la Biblia. ¿Sí? Como dijo el salmista, prefiero un día en tus atrios que 1000 fuera de Dios. Escogería yo estar antes en la casa de mi Dios que habitar en las moradas de morada. Pero cuando alguien tiene ganas de salir, es porque algo lo llama afuera, ¿no? Algo lo espera afuera, ¿no? Algo le jala, ¿no? Como dijo una pastora, el mundo lo está jalando, ¿no? El mundo lo atrae, ¿no? Por eso quieren ya que termine pronto. Y alguien dice, ahora ya nadie quiere salir. Pues. Profanar el día de reposo.
Voy a decir dos más para terminar por hoy, ¿no? Versículo 9. Calumniadores hubo en ti para derramar sangre. ¿Qué está hablando? ¿Qué es la calumnia? Es mentira, la calumnia es mentira, pero en este caso es una mentira perversa. Inclusive aquí todavía está como sobredimensionada, porque dice calumniadores hubo en ti, ¿para qué? Para derramar sangre. O sea, estas calumnias que se hacían tenían un propósito de destruir la vida del prójimo. O sea, es como que alguien le dijera, mira, ese hombre te engaña con tu mujer, y que no sea cierto. Obviamente el hombre, el esposo que cree, aunque no sea cierto, que cree que le están poniendo los cuernos y que el otro es el ¿cómo se llama? Bueno, ya, la palabra que tengo, ¿no? Entonces el hombre se enciende en cólera, se enciende en enojo. Usted sabe, una cosa así es muy seria, ¿no? Esta es la gente en el momento de la cólera, el enojo, no mira, agarra un cuchillo, agarra lo que sea y puede hasta matarlo, ¿sí o no? De eso está hablando acá, de ese tipo de calumnias que llevan al derramamiento de sangre. Mira hasta dónde había llegado este pueblo, ¿de quién? De Dios. A ese nivel de inventar, de falsear la verdad, de mentir abiertamente, desvergonzadamente, para destruir al prójimo. ¿Aló? ¿Están acá? Y eso es abominable ante Dios. Y eso Dios le está señalando por el profeta para que se arrepienta. O sea, había llegado a ser la calumnia una práctica tan natural, tan normal, que ellos no se daban cuenta que era pecado. Habían perdido la conciencia, la sensibilidad de saber que cuando mienten están pecando. Y ya era como un deporte nacional. Y Dios tiene que enviar al profeta para decirles: calumniadores hay en medio de ti. Dicho sea de paso, en la Biblia hay algunas listas, en el Nuevo Testamento, listas de las personas que no van a entrar al reino de los cielos. Y esas listas están dirigidas a la iglesia, como a la iglesia de Corintios, o como en el caso de Apocalipsis, que hay listas de los que no van a entrar. Y entre las personas, el tipo de personas que no van a entrar al reino de Dios, se habla de los que hablan mentira, de los mentirosos, así lo dice claramente. ¿La han leído? Sí. Amén. O sea, es un pecado del cual uno debe arrepentirse. No es que Dios no quiere que entren sus hijos, Dios quiere que todos entremos a su reino. Dios quiere que todos vayamos al cielo. Pero hay pecados que van a impedir ese ingreso. Por lo tanto, si algo de eso reconocemos que hay que hacer, hay que arrepentirnos. Y número 10, pecado número 10, dice: y sobre los montes comieron en ti. Y ese es el número 10, sobre los montes comieron en ti. Y uno, en una lectura así, un poquito leve, descuidada, de repente uno dice: pero pastor, ¿qué tiene que ver? ¿Cómo va a ser un pecado comer en los montes? Montes que es en la montaña, en los lugares altos. ¿Qué tiene que ver? ¿Será malo comer en un monte? ¿No? ¿Usted se puede ir de picnic a un monte y comer? ¿Y eso va a ser pecado? No, claro que no. Entonces, ¿a qué se está refiriendo? Porque aquí está hablando en contexto de pecados abominables ante los ojos de Dios. Lo que aquí está hablando, por eso hay que entender y hay que estudiarlo, ¿no? Lo que aquí está hablando es, primero, montes, otra vez dije, lugares altos. ¿Le suena algo en la Biblia cuando se dice lugares altos? ¿Sí? Usted relaciona en la Biblia cuando se mencionan lugares altos, eran lugares que la gente escogía, iba pues fuera de la ciudad, fuera de donde está la gente, ¿verdad? La población, el montón, iban ahí a lugares apartados, lugares altos, para presentar idolatría, cometer actos de idolatría en esos lugares. ¿Y con qué actos de idolatría? Es que algunos hacían sacrificios a sus dioses y de esos sacrificios comían. De eso está hablando, ¿no? De eso está hablando el versículo 9. Entonces está diciendo: y sobre los montes comieron en ti. O sea, los montes de tu pueblo, es como si este monte de acá, ¿no? Ese otro monte para nosotros es un cerro, ¿no? En los lugares altos, donde, como quien dice, nadie lo ve.
Y eso, cuando dice comieron en ti, está diciendo, era comida dedicada a los ídolos, a ocultas. ¿Alguien haría eso? ¿Cómo se cumple eso en el día de hoy? ¿Cómo se practicaría eso en el día de hoy? Porque el ir al monte significaba ir a consagrar, a dedicar, a participar de la idolatría, poniendo la confianza en el ídolo para que le ayude en algo, para que le dé salud, para que recupere la salud, para que tenga pareja, para que, ¿qué más? Que vaya bien en los negocios, etcétera, etcétera, etcétera. Poner su confianza en esos fetiches, esos ídolos, en Dios. En el día de hoy, ¿cómo se cumple cuando un cristiano trata de reemplazar su fe en Dios poniendo su fe en otras cosas? Esa fe en Dios se puede sustituir. De repente uno dice, pastor, pero yo no tengo estampitas, yo no tengo el corazón de Jesús en mi casa, nada de eso, no tengo altares, nada de eso hay en mi casa. Pero de repente usted puede estar confiando en que su negocio, esta semana, la próxima semana continuamos a ver qué nos pide el Señor. Pero quiero cerrar esta parte diciendo, hermanos, el llamado de Dios definitivamente, por un lado, es primero a evaluarnos. Primero, atención, primero a examinarme, hagámoslo personal. Voy a examinarme, como dice Pablo, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. ¿En qué, alguna área de esto que hasta aquí hemos hablado, hay algo en lo cual yo estoy fallando? Quizás estoy mintiendo, quizás estoy sustituyendo el culto a Dios por otro culto, quizás he profanado el día de descanso, ¿sí? Entonces tengo que mirar a mí en qué estoy fallándote, Señor. ¿Cuál es mi parte que a mí me toca? Porque si voy a dejar que otros son los que tienen que arrepentirse, otros son los que están mal, entonces yo estoy bien, ¿no? O sea, yo nunca me equivoco, yo nunca fallo, nunca peco. ¿Será así? ¿Será así? ¿No? Claro que Dios no nos llama a pecar, pero en algún momento podemos fallar. Y si fallo, si peco, si hierro, ¿qué me corresponde hacer? Entonces, primero reconocer lo que es pecado y llamarle pecado. Y entonces, ahí es cuando yo me arrepiento. Porque si sé que es pecado, no puedo andar así. Entonces pido perdón. Señor, te fallé. El día que es para ti, lo estoy dedicando en otra cosa. Me arrepiento. A partir de hoy, dedicaré este día para ti, Señor. Estuve hablando mal de mi prójimo. De repente, porque todos hablaban, yo también hablaba mal. Que todos se burlaban, yo también me burlaba, ¿no? Entonces, está mal eso. Y como está mal, es pecado ante los ojos de Dios. Por lo tanto, me arrepiento. Y así vamos escudriñando, cosa por cosa. ¿Sí? Perdón, Señor. Y luego entonces, como iglesia, la solución está en nosotros, la iglesia de Cristo. Vamos a tener que meternos en un tiempo especial de buscar a Dios. No hay otra manera, hermanos. Olvídense que los actores políticos, el pueblo, el Congreso, olvídense, ahí no está la solución. La solución está en usted, en mí, en nosotros, como iglesia de Cristo. Esto es para toda la iglesia de Cristo que no están así. La solución está en la iglesia. Y cuando la iglesia cambia, la iglesia clama, la iglesia busca a Dios, entonces Dios mueve. Así tenga que mover al Congreso, tenga que mover a quien sea, lo que sea, pero la solución comienza con la iglesia, no con el mundo. Comienza con nosotros. Amén. Así que vamos a ponernos de pie y agradecer al Señor. Oremos. Padre, gracias por la palabra que recibimos hoy. Gracias, Señor, bendecimos tu nombre. Señor, te exaltamos, pero también, Señor, al mismo tiempo, este momento para escudriñarnos a nosotros mismos, para reconocer, Señor, cuál es nuestro pecado personal, individual, y también nuestro pecado como pueblo de Dios, Señor. En qué hemos fallado, en qué hemos dejado de buscarte, en qué nos hemos relajado de las cosas espirituales, en qué hemos quizás profanado el día de
reposo, Señor. Quizás, Señor, aún, Señor, hemos estado hablando cosas que dañan, que ofenden, Señor, que se burlan de nuestro prójimo. Perdónanos, Señor. Perdónanos, Padre Santo, de corazón. Bendito Dios, tomamos un tiempo para meditar, Señor, para evaluarnos, para reconocer, Señor, aquello que se llama pecado y que no tiene otro nombre en tu palabra, Señor. Queremos ser aquellos que produzcan un cambio. Queremos ser aquellos agentes de cambio, no solamente para nosotros mismos y para nuestra casa, pero también para nuestra nación. Estamos seguros, Señor, que cuando nosotros cambiamos, que cuando nosotros te buscamos, que cuando nosotros clamamos con un corazón limpio, justo y puro, Señor, entonces cuando hay una vida santa delante de ti, es cuando tú oyes la oración, es cuando tú respondes el clamor. Entonces ahí es cuando pones tu mirada, y entonces es cuando tú actúas para tener también un cambio en el país, Señor. Oh Dios eterno, una vez más rogamos, suplicamos en tu trono, Señor, apiádate de nosotros, apiádate de nuestra nación, Señor. Tenga misericordia, porque el pobre, el Señor, el huérfano, la viuda, el extranjero, Señor, el desamparado, la gente que está sufriendo, Señor, no tiene que comer, no tiene que vestir, no tiene donde dormir. Y no estamos diciendo solamente palabras por decir, porque esto es una realidad en nuestro país, Señor. Ten compasión, ten misericordia una vez más, Dios mío. Tu iglesia, Señor, en este lugar se levanta con un corazón humilde para clamar misericordia, para decirte: Hosana, Hosana, Hosana. Sálvanos, Jehová, salva, Jehová, que el Rey nos oiga en el día que le invoquemos. Oh Dios nuestro, ayúdanos, Padre, envíanos ayuda desde tu santuario, Dios mío. Señor, cámbianos y cambia la historia de nuestra nación, que, Señor, el hombre no lo va a hacer, pero estamos seguros que tú lo vas a hacer a través del hombre o de los hombres. Gracias, bendito Dios. Gracias por la palabra que recibimos hoy, Señor. Gracias en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén.